Gracias por todo lo bueno que tú eres, Dios mío. Por la vida, por la salud, por la salvación de nuestras almas, por tu amor, por tu misericordia, por nuestra familia, nuestros hogares, por tu palabra, Dios mío, gracias. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Bienvenidos a la casa del Señor. Y en el estudio que vamos a tener esta tarde, usted va a entender por qué hay que adorar a Dios. Va a comprender, hermano, realmente por qué es necesario de reunirnos en la casa de Dios para adorarlo. ¿Por qué es necesario leer la Biblia? ¿Por qué es necesario convertirnos, arrepentirnos, buscar a Dios, hacer su voluntad y darle gracias, hermano? Porque es muy importante lo que esta tarde va a oír, lo que esta tarde va a ver, hermano. Tiene que abrir su entendimiento para comprender, hermano, por qué hay que adorar a Dios. ¡Aleluya! Vamos a ir a la Biblia, amados, un momentito, por favor. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo número 21. Hay un título ahí en el verso 25. Yo quiero que leamos el verso 25 y verso 26. Dice, la venida del Hijo. Está hablando del retorno de Cristo dentro de poco tiempo a la tierra. Y dice así, para la gloria de Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Alabado Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios? Ahora miren lo que dice el verso 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, oiga bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado Jesús. En esta tarde yo quiero que usted lea un título. Préndalo, por favor. ¿Qué dice? ¿Infierno qué? Terrible realidad de juicio. Oiga bien. A la gente, una vez tuve la oportunidad de hablar con una persona que quería llevarme a un sacerdote para que hablara conmigo, para que me sacara del error del evangelio y me llevara para la religión católica. Y entonces decía, yo voy a traerle al sacerdote para que a usted lo cambie. Le dije, tráigalo, por favor, me encantaría charlar con él. Y él fue y le habló a la persona, porque yo le hablaba de la salvación, yo le hablaba de Cristo, le hablaba del peligro de la condenación, porque el mundo estaba perdido. Y porque aunque la gente creía en Dios, Dios no tenía a Dios y Dios no estaba con ellos, pero sí los amaba y quería salvarlos. Entonces yo lo que le hablaba, le llevaba la razón al sacerdote y el sacerdote me mandaba razón con él. Entonces me mandaba razón y me decía que por qué nosotros los evangélicos éramos tan terribles que queríamos tener la gente asustada con el infierno, que tampoco era para tanto y que además a lo mejor ni había infierno, me mandó a decir el sacerdote. Entonces yo le mostraba a la persona con la Biblia y de mil maneras tratando de que entendiera el amor de Dios, que por qué fue que vino a la tierra. ¿Por qué cree usted, hermano, que Cristo vino a la tierra? ¿Por venir a morir por gusto? ¿Por venir siendo Dios, dejar su trono de gloria, dejar el reino de los cielos, dejar, hermano, toda su gloria con los millones y millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines que le brindan honor y gloria, y venirse a un mundo corrompido, a un mundo lleno de gente malosa, perversa, que todo lo que hicieron fue matarlo? No, hermano, Cristo vino por una razón, para decirle a la gente que esta es una verdad muy terrible. Vino, hermano, para salvar el mundo.
Vino, hermano, porque Él no quiere que la gente se pierda. Vino para decirle a la gente que lo ama y que trajo la salvación por medio de su palabra. Que desde el cielo Dios el Padre lo envió para salvar el mundo, porque está perdido. Pero el mundo no entiende eso. Pero yo quiero que usted y yo hoy entendamos todos, hermano, que esto es una verdad terrible. Y quiero que lo comprenda usted. Y traigo varios testimonios y traigo algunas cosas a través de las transparencias que le van a ayudar a usted a comprender. Dice aquí, hermano, que habrán señales en el cielo y en la tierra. Y están habiendo señales todos los días acerca de que se acerca la venida de Cristo. En Mateo, capítulo 24, el Señor habla de las señales del fin. Y como el tiempo está sucediéndose, todas las señales, quiere decir que en poco tiempo, no sabemos cuánto, pero está tan cerca, porque las señales ya se están cumpliendo, están cumplidas. Cristo va a aparecer por segunda vez. Pues ya no viene a salvar, sino ya se cumplió el tiempo de redimir, de levantar a aquellos que viven para Él, que le aman a Él, que le obedecen a Él y que recibieron la salvación. Pero el mundo no quiere salvarse. Y por eso también es importante para nosotros los evangélicos, porque estamos en el Señor, pero a veces flaqueamos, a veces dudamos, a veces nos cuesta caminar, entramos en tibieza o en impiedad, y entonces se descarría, se echa para atrás y se pierde la persona después de haber conocido la verdad. Entonces aquí nos dice el Señor que habrán señales en el cielo y en la tierra. Y quiero decirle, hermano, que hay muchas señales que Dios ha permitido que el mundo conozca, para ver si entiende que pronto, hermano, sucederá el rapto de la tierra y que Cristo vendrá hasta las nubes a levantar un pueblo santo. Hechos 2, vamos a ver del verso 19 al 21. Dice así, dice Dios: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Pero claro, para invocarlo hay que primero conocerlo, hay que primero aceptarlo, hay primero recibirlo y reconocerlo como el Salvador, para que logre tener la oportunidad de ser salvo. Hace algún tiempo, hermano, sucedió algo extraordinario, y es que apareció en las pantallas de la NASA, en las pantallas de los científicos americanos, unas imágenes increíbles. Unas imágenes, hermano, que ellos no podían comprender por qué o de dónde venían. Y es que hacía algunos años habían enviado al espacio un satélite muy especial y sofisticado. Y ustedes saben que hoy día en el espacio está lleno de satélites, ¿verdad? Y esos satélites son los que hoy día usted puede oír que mañana va a ser 96 de calor, y hace 96 de calor. Porque ese satélite está vigilando toda la superficie y tiene detectores sensibles que capta, hermano, el medio ambiente que se está viviendo y envía la señal a la Tierra, y los equipos sofisticados tan científicos de aquellos hombres captan, hermano, y entonces por eso dan una idea y aciertan muchas veces. ¿Por qué cree usted que esa gente acierta? Que mañana va a llover a las 3 de la tarde, y llueve a las 3 de la tarde. Y que a las 3 de la tarde va a venir un chaparrón de agua, y ya cae el chaparrón de agua.
que viene un huracán terrible y el huracán viene. ¿Se ha dado cuenta usted de eso, hermano? ¿Por qué cree, hermano? Gracias a esos satélites y a esa sabiduría, a esa ciencia, a esa inteligencia que el hombre tiene y que ha enviado al espacio en el mundo, y hay cientos de esos en el espacio, allá en el espacio abierto, no donde usted ve los aviones, mucho más allá, y esos de allá envían las señales a la Tierra. Los celulares, la radio, la televisión, todo eso trabaja ¿con qué? Con satélite. Los Viper trabajan con satélite, todo eso. Entonces, ¿qué es eso? Señales de Dios que están en la Biblia. Y entonces, hermano, uno de estos satélites que habían enviado, muy importante, desapareció. Se perdió de sus radares, se perdió de sus controles, se perdió totalmente. Y duró por muchos meses perdido. Ya ellos lo habían dado por desaparecido, se desintegró, algo pasó. Lo último que ellos supieron de él era que habían visto que habían entrado en un túnel muy oscuro y desapareció todo. Pero ¿qué pasó? Con el día, con el tiempo, de repente comienzan a recibir unas señales que no esperaban. Y es que el satélite iba terminando la de entrada o iba encontrando la salida de ese túnel oscuro. Y una boca gigante de ese túnel se estaba abriendo al frente y todas esas imágenes estaban llegando a las pantallas y estaba siendo grabado, televisado, filmado, fotografiado aquel acontecimiento extraordinario de algo que muy lejos de la Tierra estaba sucediendo. Algo que nunca nadie había visto. Y de repente, hermano, sale la imagen del satélite que sale al espacio y al fondo, muy al fondo, el cielo completamente iluminado y allá al fondo una gigantesca, muy gigante, ciudad en el espacio, una ciudad iluminada y miles de imágenes de blanco vestidas entrando a esa gran ciudad en el espacio. ¿Qué era eso, hermano? Que Dios posiblemente estaba dando una señal y que a la vez Dios estaba permitiendo que se viera una señal de lo que es la Jerusalén celestial que dice la Biblia de Dios en el cielo. Alabado sea Dios. Una señal increíble, sobrenatural, apareció en algunos periódicos, pero inmediatamente se pusieron los gobiernos, hermano, en acción para detener que nadie se atribulara ni se asustara y que no apareciera más esa información, porque iba a ser un caos, iba a suceder un problema en la mente de la gente que quién sabe qué iba a pasar si a lo mejor habían llegado a Marte. Amén, hermano. Y aquí dice la Biblia, vamos a ir un momentito a Mateo, capítulo 24, Mateo 24, alabado Jesús. Mateo capítulo 24, vamos a ver el verso 37. Aunque estas señales y las que le quiero mostrar hoy han sucedido a través de un tiempo, el mundo todavía está ignorante totalmente de esto. Mateo 24, ¿qué dice el título del verso 3? Señales antes del fin. Esas son señales que están sucediendo. Pero mire lo que dice el título del verso 29. ¿Qué dice? Está hablando del retorno, la venida nuevamente de Cristo, pero ya no a salvar, sino a condenar. Y mire lo que dice el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo. O sea que
Dios nos habla que en aquel tiempo Dios le dio muchas señales a aquella gente antes del juicio. Les dio muchas señales antes de enviar el diluvio. Pero la gente se rió, la gente se burló, la gente trató de loco a aquel evangélico Noé, a su familia, no creyeron. Mire la señal tan grande, ¿vieron, hermano? Los animales entrando al arca. En una obediencia increíble. Los animales, una señal gigante, hermano. Entrando todo tipo de animales, hermano, bien ordenados, sin amarrarlos. Aquellas grandes fieras, como ovejas. Será una señal increíble. Una gigantesca barca, hermano. Comenzó a nublarse el cielo, hermano, como no se nublaba nunca en aquel tiempo. Hubo señales maravillosas, pero no entendieron, no creyeron, hasta que fue demasiado tarde. Se cerró la puerta del arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice que así será la venida de Dios. El mundo no entiende la Biblia, no entiende el Evangelio, no entiende la venida de Cristo, no entiende las señales, no entiende el amor de Dios. Hermano, y cuando el mundo se muere, se arrepiente demasiado tarde. Y cuando Cristo venga y se levante su iglesia, levante el pueblo que se ha convertido, ese pueblo santo que se ha santificado con la palabra, hermano, será tarde, porque Cristo levantará su iglesia y en la tierra comenzará el juicio terrible de Dios. Mire por qué es tan importante, mire que ahora usted aprende a manejar el lápiz, aprende a manejar la cartilla Charry que se llama Biblia, aprende a manejar, hermano, el catecismo que se llama Biblia, aprende a manejar la historia sagrada que se llama Biblia. ¿Y por qué usted la debe cargar? Para que nadie te engañe, para que tú conozcas, hermano, que lo que en la iglesia de Cristo se habla, en la iglesia evangélica se habla, es la verdad de Dios en la palabra. El problema es que la humanidad, hermano, cree que la iglesia del error es la evangélica. ¿Por qué? Ahorita le voy a explicar por qué. Mire lo que dice Daniel 12. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice el título? O sea, el tiempo. Analice esto, hermano evangélico, amigo, que está tan tarde. Analice esto, hermano. Estamos cerca del tiempo del fin. Ahora, si se demora 2 años, 3, 5 años, no importa. De todas maneras, si usted se muere sin Cristo, ese fue el fin suyo. ¿Y qué va a suceder? Va a llegar a el terrible lugar del que estamos hablando. Lo que yo quiero hoy es renovar, hermano, la fe en el evangélico, de que entienda por qué Dios lo ama y de dónde lo quiere salvar, y para los amigos que se conviertan, acepten a Cristo y escapen. Y si mañana se mueren, no importa, van con el Señor. Y si pasado mañana se mueren, no importa. Y si duran muchos años mientras viene Cristo, no importa. Que estén bajo la bendición total de Dios. Alabado sea el Señor. Pero mire lo que dice, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen, ¿qué? Mire, cuando venga la gran tribulación, hermano, se van a salvar los que estén, ¿qué, hermano? Inscritos. ¿Quiénes son? Los que han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que han entregado su vida a Cristo, que le han dicho: Cristo, me voy contigo, me suelto del diablo, me aparto del pecado porque quiero salvarme, ahora soy hijo tuyo, y su nombre es escrito en el libro de la vida. Ahora dice el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, está hablando de los muertos, que Dios los llama dormir, serán despertados, unos para vida eterna y otros, ¿qué? O sea, el juicio del infierno. Y dice el 3: y los entendidos, yo espero, hermano, iglesia, amigo, que usted sea, como dice aquí, entendido, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero mire el versículo 4, que es el que yo le quiero referir. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que esto, hermano, está sucediendo ahora en el tiempo del fin. Dice: muchos correrán de aquí para allá. Y usted lo ve. Hoy día, hermano, hay más extranjeros en todos los países que nunca, hermano. Hoy día todo el mundo está en su país, no está en paz.
Los mexicanos no están en paz, los colombianos no están en paz, los americanos, todo el mundo quiere estar allí, todo el mundo quiere estar allá, todo el mundo quiere, los que están aquí se quieren ir, los que están allá se quieren venir, los que están allí se quieren ir para allí. Y eso es un ir y venir terrible. ¿Pero basado en qué, hermano? En la transportación que existe tan terrible, hermano. Donde ya la gente no lo piensa dos veces. No, pero para ir allá son como 15 días a pata, a lomo de burro. No, mejor me quedo aquí. No, pero si yo voy hasta el otro lado del mundo hoy, mañana me regreso. Muy fácil. Entonces todo el mundo puede ¿qué? Ir y venir, moverse, un ir y venir, un moverse de aquí para allá y de allá para acá. Muy fácil. La comodidad del transporte, la rapidez, como el rayo, como la luz. ¿Se ha visto eso? Y ahora mire lo que dice. Y la ciencia, ¿qué, hermano? La ciencia se aumentará. ¿Y de qué le hablé a usted del satélite? ¿Qué es eso? Ciencia. Ciencia el viper, ciencia el celular, ciencia el teléfono, ciencia el internet, ciencia la computadora, ciencia los carros, ciencia, todo es ciencia, hermano. Hay robots ahora que van a reemplazar al ser humano. Ciencia, a usted, hermano, ya hasta le van a poner un ojo que pueda ver por él. Le cambian el riñón, hermano. Le ponen de un gato, hermano, por el que tiene usted dañado. Si mal le basta de un marrano, le ponen a usted. Aleluya. Y hay veces como que funciona mejor el riñón de marrano. Hígado de gallina. ¿Se ve cuántas cosas están haciendo, hermano? ¿Basado en qué es eso? Que le quitan el corazón, hermano, y le ponen otro. ¿Qué es eso? Eso es ciencia, hermano. Que lo desarman y lo vuelven a amar. ¿Qué es eso? Eso es ciencia, hermano. Alabado Jesús. Que le taladran, hermano, la cabeza, le meten varillas, lo atraviesan, eso es ciencia, hermano. Le quitan el combustible y le ponen otro, la sangre. Eso es ciencia. Hacen mil cosas, basado en la ciencia, hermano. La ciencia se aumentará, dijo el Señor. Y hay ciencia por todas partes. Ciencia en el mar, ciencia en la tierra, ciencia en el cielo, donde quiera hay ciencia, hermano. Hoy día, hermano, el hombre está descubriendo el espacio. El hombre está descubriendo cada vez más la tierra. Y el hombre está descubriendo cada vez más el mar, el fondo de la tierra. Con pura ciencia. En el cielo, satélites, aviones, cohetes y mil cosas. En la tierra, hermanos, máquinas, equipos, hermanos, mil cosas. Y en el mar, submarinos, anfibios y mil cosas, hermanos. La ciencia aumentándose más y más y más. Pero cada que aumenta la ciencia, se alejan de Dios. Cada que aumenta la ciencia, se apartan de Dios. Cada que aumenta la ciencia, están más lejos y más incrédulos de Dios. Alabado sea Dios. Qué terrible es eso, hermano. Por eso es que el mundo hoy, más que nunca, es más incrédulo, hermano. Es más incrédulo, hermano. Para hacerle creer a alguien en Dios, y hacerle creer a alguien en la salvación, y hacerle creer a alguien, hermano, que debe arrepentirse y que debe convertirse, hermano. Mire, hermano, es algo terrible. El mundo cree más en el diablo, en la bruja, en el hechicero, en el rezo, en el güere, en la veladora, en el santo, en todo lo que quiera, menos en Dios y en su palabra. ¿De qué sirve la ciencia, hermano? Alabado Jesús. Pero dijo el Señor, la ciencia se aumentará. Y eso es, hermano. Usted va en un avión, hermano, un avión que atraviesa el mundo en un momento. Y mil cosas, hermano. Eso es ciencia. El satélite que le digo, eso es ciencia. Alabado Jesús. Mire esto, hermano. Infierno, terrible realidad. ¿De qué? ¿Sabe qué es el infierno? Una verdad terrible de juicio para el mundo. Vamos a ver una transparencia del mundo que está por continentes. Vamos a ver unos volcanes en erupción. Vamos a ver algunas perforaciones de petróleo y otros, túneles subterráneos, minas subterráneas, equipos de... ¿Todo eso qué es, hermano? Ciencia. La ciencia en el espacio, satélites, naves, cohetes, la ciencia en el mar, submarino, la ciencia entre la tierra, perforaciones, explosiones, excavaciones. Oiga, ¿sabe desde dónde Estados Unidos destruyó unas cosas por allá en África, en no sé dónde, hermano, en Sudán y no sé qué? ¿Desde dónde? Desde el mar. Un submarino ahí en lo profundo del mar. La ciencia, hermano, la computadora. Vaya, máteme el objetivo. Destrúyame eso. Y allá va el cohete, hermano, sin que nadie lo detecte, así. Miles y miles y miles y miles de kilómetros, hermano. Y llegó exactamente en la puerta del lugar y tocó. Oiga, qué terrible. Casi le salen a abrir.
Alabado Jesús. No le quisieron abrir, tumbó la puerta. La precisión tan terrible. ¿Qué es eso, hermano? Ciencia. Usted, hermano, coge una piedra, le apunta al pájaro y no le da ni el potrero. Aleluya. Pero mire la ciencia cómo está, hermano. ¿Sabe qué es esto también? ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Donde quiera usted está mirando la ciencia. Vaya usted al mercado para que vea la ciencia. Hoy sembró los frijoles y mañana se lo está comiendo. ¿Sí o no? Aleluya. Terrible. Ya usted, hermano, está engordando hacia los lados, terrible. Ya se mete en una máquina y la máquina se encarga de hacer así, de ojón como un palillo, hermano. Todo ciencia, alabado Jesús. Ya no tiene ni que salir a trotar usted, hermano, ni que correr, nada, hermano. Hay cosas que hacen las cosas por usted. Alabado sea Dios. Bien, hermano, pero esto es una terrible realidad. Y como es una terrible realidad, yo quiero que escuche un cassette. Primero voy a que escuche una alabanza, una parte de una alabanza, que esa alabanza la escribió este hombre sin saber que en poco tiempo iba a aparecer otro cassette que le quiero hoy que escuche. Vamos a poner esa alabanza. Es una alabanza de Marino donde habla acerca del infierno para que encuentre que es una verdad. Póngala. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Eso es una verdad, es una alabanza. Pero quiero que vayamos a Mateo otra vez, capítulo 25, verso 41, un momentito. Ahí habla del infierno, morirse, salirse de este mundo sin Cristo. Pero quiero que vayamos, hermano, esto que está aquí hablando, no fue hecho para el hombre. Mire lo que dice. Aleluya. Mateo 25, el verso 41. Cristo vino a decirle al mundo que es verdad que hay un infierno terrible. Y dice así, verso 41. Entonces, estas son palabras de Cristo, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, ¿qué? Malditos. Está hablando del mundo que está bajo el juicio, bajo la maldición, en incredulidad, que no ha querido creer, que no se ha apartado del pecado, que se ha burlado de Dios, que ha jugado, hermano, con Dios, que ha rechazado la salvación. Dios lo llama maldito. ¿Y qué dice? Al fuego eterno. El infierno es algo eterno, no es pasajero, no es por un momento, es algo terrible que Dios sabe y que quiere impedir que usted, que yo, que el mundo vayamos allá. Al fuego eterno, preparado para quién, hermano. O sea, ese lugar fue preparado, es un lugar que está para el diablo, el enemigo del mundo, el que lleva al mundo a la condenación. Eso ha sido preparado para él y sus demonios. Pero ¿qué va a pasar? Dice aquí que todos los pecadores estarán allá por rechazar la salvación, por incrédulos, por no creer en Dios o creer en su palabra o creer en su amor que lo quiere salvar. Y mire lo que dice, hermano, el título del verso 31. ¿Qué dice? Está hablando del juicio del mundo. Y mire ahora lo que dice el verso 46. Verso 46. ¿Qué dice?
E irán, verso 46, ¿qué dice? E irán estos ¿a dónde? Al castigo eterno. Y los justos, ¿quiénes creen que son los justos? La Biblia dice que son los evangélicos verdaderamente arrepentidos. ¿Y los justos a dónde irán? O sea, los unos que estaban aquí, al fuego eterno. Y los otros, los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Hay dos eternidades, hermanos, dos. El infierno y el cielo. Pero Dios quiere que usted vaya allá con Él. Y todo lo que tiene que hacer es vivir una vida como Dios le dice en su palabra que la viva. Una vida honesta, una vida recta, una vida de la mano de Dios. Amén. ¿Qué ve usted aquí, hermano? El mundo. Es el mundo, ¿verdad? Ok, es la figura del mundo. Aquí estamos viendo donde usted vive. Por aquí en esta parte vive usted, vea. Ahí, en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles. Todo esto es América. Le digo esto porque, aunque usted no crea, hay gente que no sabe ni dónde vive. Hay gente que le muestran cualquier mapa y no sabe ni de qué se trata. Entonces, por eso le digo, esto es América del Norte, esto es América del Sur, y de aquí para abajo es Suramérica. Centroamérica, aquí Centroamérica y aquí Suramérica. Y todo esto es Europa, Asia y África. Aquí queda Rusia. Oiga, aquí queda Rusia. Y aquí en esta parte, aquí donde está esto, queda un lugar que se llama Siberia. Que ahorita le voy a decir por qué le nombro esa parte. De modo que este es el mundo y aquí están los continentes. Los 5 continentes y todo esto es mar. Todo esto es mar. Oiga bien, si cogemos nosotros el mundo y lo partimos en 4, una sola parte, amontonando toda la tierra, una partecita de esas 4 es la tierra y 3 partes son agua. Y en esas 3 partes de agua, si se derritiera el polo norte y polo sur, volvería ¿qué? A ahogar toda la tierra, que es el agua amontonada que Dios amontonó en montañas de hielo para que se hiciera la tierra seca. El agua amontonada en cubos de hielo, que es, hermano, el agua del diluvio universal del primer juicio. ¿Me entiende eso? Ok. Ahora vamos a mirar lo otro. La otra ahí mismo. Rápido. Ok. Aquí estamos viendo el mundo y estamos hablando de cristianos. 2.000 millones de no cristianos. 1.500 millones de personas en la cristiandad. Y cuando habla de cristiandad está hablando revueltos hasta cualquier religión que sea, pero que hablan de Cristo. Y aquí 1.000 millones de no cristianos viviendo cerca de la cristiandad. O sea que Cristo está en medio de toda esta gente. O sea, hay cristianos en medio de esta gente, pero todo el mundo está sin Cristo. Ni un 10% de la humanidad está con Cristo. El otro. Aquí dice cristiandad, 1.500 millones en total en todo el mundo. Cuando hay miles de millones de personas en el mundo. Y solamente 1.500 millones en total, en el mundo. O sea que, hermano, el mundo está perdido sin Cristo. Vamos con otra. América, esto es América. Estados Unidos, Canadá, Alaska, Groenlandia. Aquí está, vea, aquí los americanos, los centroamericanos. Aquí El Salvador ni se ve, vea. Aleluya. Está tan chiquito que apenas pusieron un punto ahí. Ok. Y Guatemala, o sea que hay una cantidad de países en Centroamérica. Amén. Una cantidad de países en Centroamérica pequeños. Aquí abajo hay otros países mucho más grandes. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Y Estados Unidos con Canadá son los países más grandes de Norteamérica. Y aquí encontramos Europa, córrelo. Encontramos todos los otros países de los otros continentes. Y aquí es donde está la Unión de Repúblicas Socialistas, que es que Rusia, esto es antes de que se destruyeran las naciones. Aquí encontramos Australia, y aquí encontramos todos los demás naciones, África y demás países, India y demás. Aleluya. Ok, ¿qué quiero decirle con esto? Quiero señalarle un lugar especial aquí, hermano. En este lugar. Quiero que escuche lo que sucedió aquí como una señal de Dios en la tierra. A ver, hermano, ponga mucha atención, oiga bien, ponga mucha atención a este cassette. Este es un cassette, el que usted va a escuchar, es un cassette que hace algunos años en Rusia
estaban unos científicos de diferentes partes del mundo estudiando las capas de la tierra, las estructuras de la tierra, perforando la tierra en diferentes lugares, y llevaban miles de pies perforados dentro de la tierra, atravesando lodo, atravesando roca, atravesando muchas capas de la tierra. Y de repente, hermano, con esos supertaladros que estaban perforando, quedó en el vacío girando a una velocidad terrible, como si hubiera atravesado la tierra. ¿Y qué pasó? Vamos a mirar. Ponga ese cassette. Aleluya. Fuerte para que la gente lo escuche. Y no se ponga nervioso. Yo quiero que usted escuche bien esto. Esto no lo hicieron los evangélicos. Esto no lo grabaron los evangélicos. Esto es grabado por gente inconversa. Los científicos que estaban allí televisaron, fotografiaron y grabaron esto que usted va a oír, hermano, de algo que estaban perforando la tierra. Estaban ahí en Rusia, en esta parte. ¿Y sabe por qué sucedió en Rusia? Porque Rusia ha sido enemigo de Israel. Porque Rusia es una nación, hermano, enemiga de Dios. Y Dios permitió en Rusia que sucediera esto para que el mundo se enterara. Pero después de que eso fue perforado y se descubrió eso, hermano, han ocultado, pero no pudieron ocultar todo, porque aún habían periodistas de diferentes partes del mundo que sacaron esto. De modo que esto fue grabado por gente inconversa. Y oiga, esto que va a oír usted es una verdad. Esto fue algo que salió del fondo de la tierra, del lugar que Dios dice que es el infierno. Va a oír lo que descubrieron esta gente. Bueno, estos sonidos supuestamente fueron grabados, como les digo, al estar perforando un pozo en la Siberia, allá en Rusia. Se percataron de estos sonidos, inmediatamente bajaron un micrófono y esto fue lo que captaron. Así que les digo, si usted tiene problemas tal vez de nerviosismo o alguna vez nuestras historias le llegan a perturbar, sería bueno de que no lo escuche. Estos son los sonidos captados. Esto es más o menos lo que se captó. Le agradecemos a uno de nuestros compañeros de radio hablada en inglés por estos sonidos. Y les digo, está impresionante, ¿no? Impresionante. Si el infierno existe, yo creo más o menos algo así se escucharía. Lo extraño, les digo, fue grabado mientras estaba perforando ese pozo en Siberia.
y esos sonidos salían de ese lugar. Alabado Jesús. ¿Escuchó eso, hermano? Ahora hay una cosa. El sonido está mal. Porque yo lo estaba escuchando en una grabadora, hay un equipo de sonido donde se le quita ese sonido y se escucha perfectamente el hablar, el gritar y el lamento de la gente. Se oyen los gritos espeluznantes. Ahora ese cassette ha sido grabado y grabado y grabado, de modo que ha perdido nitidez. ¿Sí me entiende? Ha perdido nitidez. Pero eso fue grabado por gente inconversa. Lo que sucedió en aquel tiempo, hermano, eso fue testificado también por el hermano Gilla, mira, quizás se acuerdan algunos hermanos. Eso salió por la radio, por la televisión, por la prensa, pero la gente lo toma en juego, lo toma en burla. Y a él le parece una mentira, pero para nosotros los evangélicos tiene que ser, hermano, una consistencia de la palabra de Dios. Estructura de la tierra. Aquí hay una transparencia de lo que es la estructura de la tierra. Y la estructura de la tierra, de la mitad, si la partiéramos en dos, así, de aquí para arriba, oiga bien. Aquí arriba es lo que usted ve, las montañas y los océanos. ¿Sí me entiende? Se ve como si fuera una capa, ¿verdad? Aquí abajo es otra capa, que es la capa que retiene el calor para que no se destruya la tierra. Aquí abajo es otra capa donde están todo el calor más terrible y los gases que impiden, que esta capa impide que el calor de aquí salga y pueda estallar la tierra. Y aquí, esta mitad, ¿qué cree que es? La bola de fuego, el lago de fuego, ¿dónde está? El infierno. Que ahorita vamos a leer con la Biblia si es verdad o no es verdad que está en ese lugar. Ahora, pásemelo para allá para que usted tenga una idea. Aquí ahora usted ve la tierra, la otra mitad partida hacia abajo. Aquí abajo no alcanzó a salir, pero aquí está la otra parte, aquí hacia allá. Y aquí está. Ahora, dentro de la tierra existen todo esto. ¿Usted nota estos canales? Son las aberturas. Las aberturas que vienen a salir donde están los volcanes. Cada lugar de estos son túneles, son cavernas, son canales, respiraderos para que salgan los gases. ¿De dónde? Del centro de la tierra. ¿Qué pasa? Una máquina encima perforó de tal manera que llegó hasta, no llegó hasta el centro de la tierra, pero llegó hasta uno de los túneles. Y por eso, cuando llegó y perforaron eso, y el taladro quedó al vacío, el vapor y el calor que salió de ahí fue tan terrible, los dolores tan nauseabundos terribles, que por eso todos los científicos pusieron en acción y metieron micrófonos supremamente sofisticados, altamente sofisticados. Y entre más lo metían en los micrófonos, más asombrados, espantados estaban, porque estaban oyendo claramente el grito, el gemir, el lloro y el lamento de miles de voces humanas. Pero no eran voces humanas, ¿qué eran? Las voces de las almas que estaban en aquel lugar de tormento. ¿Quiénes? Todos los que a través de la historia han muerto sin Cristo Jesús. Para que usted comprenda esta verdad, hermano, que estamos, hermano, hablando de algo muy serio, que usted no puede jugar con su salvación, que usted tiene que tener una vida de bendición en la tierra y saber que después de la muerte hay una eternidad. Oiga bien, mire esto, quieto. Todo esto es la tierra, en sus diferentes ¿qué? Capas, ¿entiende eso? ¿Y qué sucede? Aquí hay un hueco, aquí esta es la cabeza de un volcán, ¿entiende? ¿Y qué cree que está sucediendo aquí? Un volcán que estalló, erupción. ¿Sabe qué es eso? Eso es como una olla. ¿Cuánto? A presión, ok, las ollas a presión. No son de barro, esas se revientan hacia los lados. Son de esas de acero que tienen una tapa y que pita o silba, ¿verdad, hermano? Cuando esa, si no hay por dónde salirle ese gas, ¿qué sucede? La olla explota y explota hacia arriba, rompe techo, la tapa arranca hacia arriba y rompe lo que encuentre, pero la olla coge una presión hacia abajo que puede aplastar la estufa donde está, y si hay una persona cerca la puede matar. ¿Han visto eso, hermanas? ¿Hermanos, han oído eso? Yo conozco a personas que estando junto a la olla, la olla la ha matado del golpe tan terrible. Eso es espantoso. Entonces, eso es, aquí abajo, en el centro de la tierra, que es donde quedan los túneles, las cavernas donde salen todo esto gas y todo esto, la candela que hay en la mitad de la tierra, si no tuviera por dónde escapar, la tierra explotaría en 1000 pedazos. Pero tiene respiraderos, y aquí estas bocas
se tapan. Usted conoce los volcanes, se tapan, pero de repente, ¿qué hace? Se levantan y todo lo que esté a su lado, ciudades, barrios, pueblos, caseríos, gente, animales, cultivos, acaba con todo. ¿Ha oído eso? Un día les comentaba que en Colombia un volcán de estos estalló y en 5 minutos sepultó totalmente 25.000 personas la ciudad de Armero, Tolima, en Colombia. En 5 minutos sepultó, quedó todo, no pudieron hacer nada, sepultó todo lo sepultó. Eso fue terrible en el año 1985, como 15 días después del terremoto de México. ¿Y eso qué es? Una reacción. Ahorita le voy a mostrar cómo un volcán estalla aquí y sucede un terremoto en otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque todo está conectado. Todo está conectado. Alabado Jesús. Yo creo que le interesa. Quizá no le interese mucho los volcanes, pero todo esto va con el estudio que quiero que usted entienda. Aquí ya vemos como si fuera un pedazo de tierra así cortada, el cuadro. Aquí vemos, hermano, una parte de la lava aquí dentro de la tierra. Mire cómo busca salida. ¿Sí lo entiende? Cómo busca la salida. Y eso hace que sucedan terremotos. ¿Y la tierra qué sucede? Se abre. ¿Se da cuenta usted que la falla de San Andrés, que la falla de San Cayetano, que la falla de San Capriano, que la falla de no sé quién? Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque dentro de la tierra está en ebullición todo el fuego del infierno. Y está buscando escape los gases que hay. Aquí hay, mire, aquí son depósitos. Y en alguna ocasión que sucedió eso allá en Siberia, estaban perforando y ¿qué llegaron? A un lugar, hermano, donde había conexión con el infierno. Todo esto son partes de encima de la tierra y aquí partes inferiores de la tierra y las salidas por donde busca. Por eso es que la tierra cuando tiembla se agrieta. Y usted ve que en diferentes lugares, ¿por qué cree usted que a veces dicen que hay aguas salutíferas? Porque hay lugares por donde hay escapes de gases y el agua se calienta. ¿Ha oído eso? Hay lugares donde el agua hierve. ¿Qué son? Respiraderos, hermano. Respiraderos que vienen desde el fondo de la tierra. Grietas que se han hecho con los terremotos y los volcanes. Número 16. Verso 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, está hablando Moisés, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos ¿a dónde? ¿Qué es Seol? El infierno. Descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres que hicieron enojar a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó? Se abrió la tierra que estaba debajo. Oiga, hermano, y mire lo que dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la condenación. ¿Qué cree que sucedió aquí, hermano? Un juicio de Dios. Primero, para castigar a aquella gente en aquel tiempo. Segundo, para que quedara escrito para usted y para mí, que entendiéramos que en el centro de la tierra estaba ¿qué? El infierno. Y la tierra se abrió y se los tragó. Y bajaron vivos. Y estos sí fueron en cuerpo y alma. Pero sus cuerpos, ¿qué cree que pasó? Se destruyeron, porque estos cuerpos se destruyen. Pero sus almas quedaron vivas, como el alma de cualquier persona, que el que se muere su cuerpo, pero queda vivo. Sigue hablando, oyendo, y sigue actuando, y sigue pensando, y siente más real que cuando usted y yo estamos vivos. Entonces, ¿qué pasó? Se abrió la tierra, hermano, se abrió la tierra y fueron al infierno, y allí están todavía, hermano, en un tormento eterno, y todos los días está yendo gente a ese lugar. ¿Está comprendiendo eso? Para que usted comprenda, hermano, cómo Dios ama este mundo, que nos está enseñando, nos está dando señales, nos dejó su palabra, y que usted ahora ha comprendido que gracias a Dios, ¿por qué le decía al principio? Porque es que hay que adorarlo, porque es que Él es bueno, hermano. Si el hombre se pierde es porque el hombre quiere, pero si Él vino a dar su vida por usted, hermano. Si Dios no quiere que si usted se pierde es porque usted quiere, si el mundo se pierde es porque quiere, porque Dios vino, porque es bueno, a dar su vida, a enseñarnos, a decirnos, no te pierdas, yo quiero salvarte.
Por eso es que hay que adorarlo. Por eso es que hay que darle gracias. Aleluya. Y mire lo que dice el verso 28. Y no temáis a los que matan, ¿qué? O sea, el cuerpo no importa tanto, aunque es importante para vivir en esta tierra. Pero mire lo que dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden, ¿qué? Oiga, hermano, el alma es inmortal. Una persona se muere y se va viva aquí a este lugar, hermano. Mírelo, hermano. Haga de cuenta, hermano. Murió aquí y seriamente a dónde va. Oiga, atraviesa eso en un momento, hermano. En un instante, el alma sí puede atravesar todo eso en un momento. Ahora, quiero decirle, el diablo no está aquí. El diablo sabe que este lugar fue preparado ¿para quién? Para él. Él no está allá. Él te odia a ti, odia al mundo y quiere llevarlo allá. Pero le dice al mundo que no hay qué, que no hay diablo y que no hay Dios. Y que es mentira, que la Biblia es mentira, que la Biblia se lo inventaron unos aleluyas locos por ahí, y que eso es mentira, que no hay infierno. El diablo le dice, no hay infierno, que cuando él vaya a ese lugar, él quiere que el infierno ya esté, hermano, lleno. El infierno, dice la Biblia, nunca se va a llenar, hermano, nunca se va a llenar el infierno. ¿Ves? La persona muere y es lanzado al infierno en pecado, pero si la persona se salva, sale disparado para el reino de los cielos. Es muy diferente, porque el Señor dice que nuestro reino no está en este mundo, nuestro reino está en el reino de los cielos. Aleluya. Comprenda el verso 28 nuevamente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo, ¿dónde? ¿Y a quién está hablando? No está hablando de que hay que temerle al diablo. El evangélico, mire, el mundano sí tiene que tener miedo al diablo porque lo asusta. Lo asusta. Y viene y le jala los pies y le quita la cobija. Y le aparece por ahí en forma de tío, abuela, hijo, neto, sobrino, suegra, cualquier cosa le aparece. Forma de Drácula, de demonio, de vampiro, de murciélago, de cualquier cosa. Pero al evangélico no le aparece, porque el evangélico lo reprende. El Señor está hablando que al que hay que tenerle temor es a Dios. ¿Y temor de qué? ¿Qué es lo que es temor? Amor. Comprender que sirva. Amarlo a Dios, eso es tenerle temor. Obedecer a Dios, eso es tener temor a Dios. Servir a Dios, eso es tener temor de Dios. Temor de ofenderle, temor de agraviarlo después de ser tan bueno lo que está haciendo y lo que ha hecho con nosotros. Nos creó, hermano, nadie puede hacer un hombre. Él fue el que nos creó. Él te hizo a ti, hermano. Y te hizo maravillosamente bien, inteligente, te hizo inteligente. Torpe y bruta aquella gente que cree que viene del gorila. Ese sí es un animal completo, de gorila viene. Pero dice la Biblia que Dios nos hizo inteligentes. ¿O usted no es inteligente? Que no ponga a funcionar el 80% de su cerebro es otra cosa. Pero que usted inteligente es inteligente, hermano. Hay algunos que, hermano, no arrancan. Pero es porque no quieren poner a funcionar su inteligencia. Todo les queda grande, hasta la ropa. No puedo, me queda grande. Yo no sé hacerlo. No, hermano. El ser humano es capaz. El ser humano tiene una capacidad de aprender, de asimilar, de entender, de comprender, de salir adelante. Porque Dios lo hizo inteligente. Dios no lo hizo medio bruto, lo hizo inteligente. Ahora, si no sabe hacer alguna cosa, no es que sea bruto, es que no ha aprendido a hacerlo. Hágalo y verá que va a mirar cuán inteligente es usted. Pero la gente más inteligente, ¿cuál es? La que comprende esto, hermano. La que entiende esto, hermano. Mire, la gente tan sabia sabe qué capa tiene, sabe que hay esto, pero no sabe que hay un alma, que hay un infierno, que hay un Dios, que hay un diablo. Oiga, son inteligentes para el mundo, pero ignorantes para Dios. Pero no hay gente más inteligente que la que comprende a Dios. Cada que usted oye un mensaje aprende y va mejorando. Usted está aprendiendo. O sea, usted iba de cabeza al infierno. Ahora usted cada que aprende se va ¿qué? Alejando del infierno. Usted iba de la mano del diablo. Cada que usted vea un culto, cada que usted lee la Biblia, cada que usted clama, cada que usted canta, usted se está alejando de la mano del diablo.
está, hermano, retrocediendo hacia su vida real con Dios. Y por eso dice, los malos serán trasladados. Murió una persona en pecado, sin Cristo. Todo el que está sin Cristo es una persona que Dios le dice que es malo. ¿Será trasladado a dónde? Murió e inmediatamente, instantáneamente trasladado al infierno. Ahora, ¿qué dice? Toda la gente que ¿qué? Todos los que se olvidan de Dios. Por eso es que nosotros sentimos gozo de venir a la iglesia. Por eso es que usted tiene que entender, para usted venir a la iglesia, porque usted viene a adorar al que lo salvó. Viene a adorar al que le dio su amor. Viene a adorar al que le ha prometido una vida eterna. Viene a cantarle. Por eso, hermano, por eso usted cuando llegue el momento de la alabanza, no se le haga fastidioso, entre en la rumba, entren en la pachanga y gócese, hermano. Pero si usted viene y cantan ahí, hermano, y se aburre, pero cuando usted era mundano, era allí, va la trapera y se murió la que me quería y rompí tu carta en la calle y devuelve mi mechón de pelo y eso sí se gozaba, hermano. Aleluya. Ahí sí se gozaba, ¿sí o no? Y eso no es nada. Ahí sentado en la mesa y repetía 100 veces bala perdida. Y otra vez. Y yo pago. Y si era para bailar, con la misma pachanga, hermano, la misma saltadora ahí, hermano, toda la noche y no se cansaba. Y ahora 5 minutos de alabanza y aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios? Aleluya. Esto es para no parar, hermano. Esto es para que sea toda la noche. Esto es para glorificar a Dios día y noche, hermano. Esto es para siempre cantarle a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Es que aquí estamos para recibir la bendición del cielo. Estamos para conocer la palabra. Estamos para agradar al que nos salvó. Bendito sea Dios. Bendito por su misericordia. Alabado sea Dios. Salmo 86, verso 13. Aleluya. Porque tu misericordia, ¿qué, hermano? Salmo 86, 13. Porque tu misericordia es grande, ¿para quién? Para con usted. Es grande la misericordia. Si usted no merece sino el infierno, pero viéndolo Dios a usted y a mí, que éramos pecadores por ignorantes, ¿verdad o no? Porque no conocíamos todo esto, no conocíamos la palabra, porque el diablo nos había engañado. Porque tanta religión que hay en el mundo siempre nos enseñaron mentiras. Y usted creyó todo sin investigar en la Biblia si era verdad. Por eso es que usted tiene ahora la Biblia, cárguela, léala, satúrese de ella, mastique cada palabra, saboree la bendición y comprenda cuán grande es el amor de Dios. Y por eso dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has que librado mi alma de las que. ¿Qué es esto, hermano? Estamos arriba, estamos que las profundidades. O sea que el infierno, ¿dónde queda? En lo profundo, las profundidades del infierno. Y terminamos, hermano, Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual que engaña al mundo. ¿Y para qué lo engaña? Al mundo. ¿Para que qué? Para que se vaya allá, porque ese lugar fue preparado, fue para él. Y tiene el mundo engañado para que vaya allá con él. Fue engañado el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, sus demonios que fueron arrojados con él. ¿Capítulo? ¿Ve usted que el diablo no está allá? Va a ir un día allá. Pero antes de ir allá quiere mandar el mundo entero. Quiere mandar el mundo allá. Y Dios a ti te agarró dentro del mundo y te sacó. Y te puso en una iglesia, te puso en el camino y dice, ahora vas a ser mi hijo, vas a leer mi palabra, vas a buscar mi rostro y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve usted ese lugar tan terrible, hermano? Dios
no quiere que el mundo vaya ahí. Dios quiere que el mundo esté arriba. Pero si el mundo no recibe el amor de Dios, este será el lugar de la humanidad. Y nadie puede decir, Dios me mandó allá. La persona misma cavó su propio hoyo. La persona misma labró su propia condenación. La persona misma se ganó su propio pago. Póngase de pie. Vamos.